Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. En esta ocasión, seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos en esta segunda noche de este seminario, de estas conferencias. Estamos hablando acerca de el síndrome metabólico, conocido como asesino silencioso. Sabemos, desde anoche que estuvimos estudiando un poquito esto, sabemos que los medios, la televisión, hablan muy poco acerca de esto. Las propias instituciones de salud han dejado, por un lado, hablar acerca de estos temas, pero aprendíamos anoche que es un asesino muy silencioso también, porque no duele cuando estas enfermedades empiezan a surgir en el organismo, y por eso mucha gente no se da cuenta cuando está comenzando esta problemática. Vamos a continuar en esta noche con el estudio de estos temas y la palabra de Dios. Así que para poder comenzar, queridos hermanos, los voy a invitar a que me acompañen para hacer una oración de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad. Muchas gracias, querido Señor, porque nos das la oportunidad en esta noche de continuar estudiando acerca de estos principios de salud que nos van a ayudar no solo en nuestras vidas, sino también a llevar un mensaje de esperanza a la humanidad. Querido Señor, tú eres nuestro único maestro en este lugar y queremos pedirte con humildad que vengas a enseñarnos, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu Santo Espíritu el que prepare el camino para que estos conocimientos se apliquen solamente para honra y gloria tuya, Padre. Quédate con nosotros, querido Señor, y perdona si nuestro pensamiento o nuestro comportamiento no ha sido el adecuado, Padre. Limpia nuestro corazón para que seamos dignas habitaciones de tu Santo Espíritu. Querido Señor, en tus manos nos encomendamos, en cuerpo y en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, estudiábamos un poquito anoche que el síndrome metabólico es una condición médica, es una condición clínica donde se nos juntan varias alteraciones, varias enfermedades que los médicos les llaman factores de riesgo. Cuando estos factores comienzan a surgir en el cuerpo de la persona, estamos hablando de que el síndrome metabólico está comenzando. Entre estas alteraciones se enumeraba, por ejemplo, la subida del triglicérido o del colesterol, la subida de la glucosa en sangre también, problemas relacionados con la presión alta o hipertensión, como se le llama en medicina, y también la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, lo que le llamamos lonjita, lo que le llamamos pancita, cuando comienza a ser más prominente de lo que se espera en la población, empezamos a tener problemas. Y estas condiciones o factores de riesgo, cuando empiezan a afianzarse en el cuerpo de la persona, nacen las enfermedades más mortales de la humanidad. Y estudiamos un poquito de historia anoche también, que estas enfermedades no son nuevas. Los egipcios las padecían en toda su magnitud. Y por eso cuando la promesa en Éxodo 15:26 nos dice, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti. Claro, si obedeces, si escuchas los mandamientos de Dios y haces lo que es recto, dice al final, porque yo seré Jehová tu sanador. Esas enfermedades, hermanos, se han identificado ya desde la ciencia médica y los egipcios padecían y fallecían sobre estos problemas que estaban teniendo. Pero ¿saben una cosa? Estas enfermedades peligrosas son la enfermedad cardiovascular
que anoche revisábamos que asesina más de 18 millones de personas cada año en todo el mundo. La diabetes, que cobra la vida de 10 millones de personas cada año, y también las enfermedades tumorales, o también conocido como el cáncer. Queridos hermanos, por esa razón tenemos que hablar acerca de esto. No tenemos que dejarlo en silencio. Yo no sé si ustedes han perdido seres queridos o familiares. En mi caso, sí. Hemos perdido familia por enfermedades como la diabetes, por enfermedades como las del corazón, incluso enfermedades como el cáncer. Y es muy triste porque cuando la persona fallece, cuando ya no hay mucho que hacer, a veces quisiera uno regresar el tiempo y decir: ¿cómo me gustaría haber conocido este tema hace 20 años antes de que empezara la enfermedad y haber salvado o al menos dejar una esperanza en mi familiar? Pero saben ustedes, hermanos, la medicina convencional nos ha mal acostumbrado a que solamente vayamos a buscar ayuda médica cuando tenemos un dolor. ¿O no es cierto? Si no nos duele nada, aunque te hayan dicho que tu azúcar está alta, no le das mucha importancia, porque no duele. Se siente cansancio, vas a orinar a cada rato, pero pues no duele. Ah, pero ¿qué tal una muela que se infectó y que se picó? Aunque no es una enfermedad mortal, rapidito vas a que te den una pastilla para que te quiten ese dolor. El problema de estas enfermedades es que no duelen, y cuando duelen ya es demasiado tarde. Por esa razón, el pueblo de Dios, independientemente cómo se llama su denominación o su iglesia, el pueblo de Dios que quiere vivir una vida con Cristo, debe prepararse también para compartir este mensaje de esperanza. Esta noche, mis hermanos, vamos a seguir hablando del asesino silencioso, pero vamos a entender en esta tarde-noche un poquito acerca de su origen y las causas que provocan este grupo de enfermedades que se engloban en esta condición llamada síndrome metabólico. Aquí tenemos unas imágenes que representan las 3 enfermedades del síndrome metabólico: la enfermedad cardiovascular, la diabetes y los procesos tumorales como el cáncer. Y este señor que tenemos aquí, al ratito vamos a hablar de él. Él fue un rey muy importante por ahí en el siglo XV, Enrique VIII, rey de Inglaterra. Vamos a hablar de él un poquito más adelante y van a saber por qué. Así que, mis hermanos, para que empecemos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir nuevamente a la promesa de Éxodo 15:26, porque vamos a estar regresando a ese versículo constantemente, porque ahí está la base de este mensaje. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de la verdad presente, el mensaje adventista. Dios quiere que sea dado a través de la salud como una cuña que va a permitir la entrada de las otras doctrinas y del mensaje completo. Dice así, versículo 26 de Éxodo 15: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Palabra del Señor, hermanos. El versículo explica con un énfasis las enfermedades que envía a los egipcios. Dios en este versículo utiliza a los egipcios como un ejemplo de lo malo, no de lo bueno, como un ejemplo de personas que padecían mucho estas enfermedades y que morían a causa de ellas. Por esa razón, nosotros también
tenemos que hablar un poquito acerca de los egipcios porque Dios los pone como una forma de entender lo que no hay que hacer para que no nos enfermemos igual que ellos. ¿Saben ustedes? Gran parte de estos datos se obtuvieron del libro Historia de la Medicina del autor Pedro Laín Entralgo, publicado en 1978, y también un artículo publicado en la revista Historia de National Geographic que se titula La mala salud de los faraones, escrito por José Miguel Parra. Esta información es bien interesante porque va de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está explicando desde Éxodo 15:26. Habíamos hablado que gracias a los avances en la tecnología del siglo XXI, se estudiaron las momias de los antiguos faraones egipcios, es decir, los gobernantes, los reyes de los egipcios, y en estos estudios se descubren que ellos padecían enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis. Y saben ustedes, todas ellas son parte del síndrome metabólico. Esto lo descubren al meter las momias adentro de las resonancias magnéticas, de las tomografías, aparatos de tecnología de alta precisión para el diagnóstico médico, y se descubre que ellos murieron de estas enfermedades. ¿Saben ustedes por qué? Este mismo artículo de José Miguel Parra nos dice que en la alta sociedad del antiguo Egipto, la alimentación de la nobleza, es decir, de los gobernantes, de los políticos, de los sacerdotes religiosos que ellos tenían, es decir, la clase alta de Egipto acostumbraba a comer, en su dieta era abundante la cerveza. Quiero decirles que los egipcios son reconocidos como la cultura que inventó la cerveza, ¿sí? Y la regalaron a todo el mundo. Hasta aquí en los Altos de Chiapas tenemos bastante, ¿verdad?, cerveza. La cerveza es un fermento alcohólico de algunos cereales que Dios creó para alimentación sana. El hombre lo convirtió en veneno y se produjo el alcohol. Por medio de la cerveza, la cebada se convierte en alcohol, y el jugo de las uvas, frutas tan maravillosas, tan medicinales como las uvas, el hombre las transformó en veneno también y desarrolló esa bebida que le llamamos vino, pues era la bebida de ellos. Eran bebidas que se fabricaban, aunque con utensilios un poquito artesanales, ya se fabricaban en grandes cantidades, ya existía la industria de la cerveza y la industria del vino. El vino de los valles del Nilo era muy reconocido en otras zonas del mundo en aquellos tiempos antiguos. El alcohol sabemos que es una fuente de enfermedades. Por eso Dios, cuando le daba instrucción por medio del ángel a las madres de Juan el Bautista y de Sansón, se les instruyó y les dijeron: no deben de consumir bebidas alcohólicas o cerveza, por el peligro que estas representan. Todos sabemos, hasta en el mundo se sabe que el alcohol causa enfermedades, así que no vamos a profundizar tanto en eso. ¿Qué otra cosa comían esas personas? Pan refinado. Los antiguos gobernantes y la clase alta de los egipcios, no crean ustedes que comían como la semita o el pan integral, no, ellos ya tenían sus cernidores para quitarle todo lo bueno al trigo y quedarse nada más con la harina refinada. Ellos comían abundante pan, allá no se da el maíz, no conocen la tortilla ni el pozol, todo se lo comen con pan. En aquellos tiempos ellos comían mucho el pan refinado. Creo que también aquí en los Altos de Chiapas se consume también mucho el pan refinado, ¿verdad? Conozco personas que vienen de vacaciones y dicen: voy a San Cristóbal porque está bien rico el pan coleto, ¿sí?, con mantequita y todo, pero es refinado. ¿Saben? También ellos consumían abundantes carnes
rojas, especialmente la res, el cerdo y el ganado que representa las cabras, los borreguitos, las ovejas. Se le llama ganado ovino, si no me equivoco. Ellos comían muchas carnes rojas. ¿Y saben algo? La clase alta no comía verduras, Eso era para las clases bajas. ¿Qué comían las clases bajas? La clase baja consumía mayormente pescados del Nilo o del mar, legumbres, que son estas semillas que nacen en vainas como los frijoles, las habas, los garbanzos, los chícharos, las lentejas, la misma comida que pidió Daniel y sus amigos en Babilonia, legumbres y frutas. Podríamos decir que la gente pobre comía un poquito más sano que la gente rica. ¿No se les hace conocido eso en la actualidad también? Fíjense que si nosotros empezamos a analizar cómo vivían los egipcios, se parece mucho a cómo estamos viviendo actualmente en la sociedad. Estos datos son muy importantes porque la alimentación, habíamos visto anoche, es uno de los factores que nos llevan a producir estas enfermedades si la alimentación es mala, o prevenir estas enfermedades si nuestra alimentación es correcta o es adecuada. Pero no todo se trata de comida y de bebida, es parte de la formación de estas enfermedades, pero si nos vamos también un poquito más atrás, vamos a entender por qué los ricos que comían esto se enfermaban y la clase baja o pobre que no comía eso no se enfermaba. Y es que, ¿saben algo? Egipto tuvo una época donde era un pueblo sencillo, un pueblo rural. La cultura de los egipcios originalmente eran pueblos que cultivaban a las orillas del río Nilo. Esos pueblos tenían una ascendencia muy importante. Los egipcios descendían de uno de los hijos de Noé llamado Jafet. No era Sem ni tampoco Cam, que es el padre de los cananeos y de los pueblos un poquito más paganos de la antigüedad. Los egipcios, de donde era el pueblo de la reina de Saba, Etiopía, los etíopes, los egipcios y esa zona de África eran descendientes de Jafet. Tenían un conocimiento del Dios Todopoderoso, porque todos esos conocimientos se heredaban de generación en generación. Después comenzaron a enriquecerse porque la delta del Nilo, es decir, las corrientes del río, les permitían cultivar bien sus alimentos. Empezaron a enriquecerse, pero todavía eran pueblos sencillos. Cuando crecieron mucho en número y empezaron a formar ejércitos y ciudades, empezaron a esclavizar a otros pueblos y al final sabemos que la cultura de los egipcios se desarrolló gracias a los esclavos que ellos traían de otro lugar. Entre esos esclavos hubo un tiempo que el pueblo de Israel fue esclavo del pueblo de Egipto y en esos tiempos el pueblo de Israel no comía lo que comían los egipcios, comían la comida del esclavo, de la clase baja. Por eso el pueblo de Israel de alguna manera no se enfermaba de lo que se enfermaban los gobernantes. Claro, cuando fueron liberados y ya se sintieron envalentonados, empezaron a desear lo que comían sus amos allá en el pueblo de Egipto. Y sabemos la historia, que no vamos a profundizar porque se nos va la noche. Quiero que veamos que la parte de convertirse el pueblo sencillo a ciudades grandes o los pueblos rurales a grandes imperios, ese cambio de vida es lo que originó verdaderamente este síndrome metabólico que hasta la fecha es el principal asesino de la humanidad. Y vamos a recordar un poquito qué tiene que ver la formación de los imperios en la antigüedad, el sedentarismo y la explotación.
todo nació, y lo voy a ir contando un poquito rápido para que no nos gane el tiempo. Todo lo podemos entender desde el Génesis, desde la creación, y los voy a invitar para que no se me duerman a buscar estas citas. Vámonos a Génesis capítulo 1. Todos sabemos que la dieta que Dios planteó en la creación está en Génesis 1:29, que dice de la siguiente manera: y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá por alimento. Y saben ustedes, como en el Edén no había fuego en el Edén, porque el fuego implica quemar leña. ¿Y qué es la leña? Árboles muertos. En el Edén no había muerte, ni siquiera vegetal. Por eso Dios no permitía que arrancaras las plantas para comértelas. Por eso dice frutas, semillas, alimentos que no requieren cocción ni que requieren que mates la planta. Como por ejemplo, ¿cuántos han comido la papa? Es algo que se come casi todos los días. La papa implica matar la planta para poder comértela, porque la papa es el bulbo, es la raicita. La papa no se podía comer en el Edén, porque la papa no se puede comer cruda, porque si la comes cruda te hace daño, te echa a perder tus riñones por un compuesto llamado oxalato de calcio. ¿Saben algo? ¿Hasta dónde comenzó la humanidad a comer papa? Que es un ejemplo. Vamos a ver que cuando el hombre peca, es expulsado del Edén, y en ese momento el Señor cambia, abre un poquito más el menú de alimentación del pueblo, que en este caso eran Adán y Eva. Y entonces en Génesis 3, desde el 17 en adelante, nos da la pista de qué otras cosas ya empezaron a comer los humanos a partir del pecado. Dice 17: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Ahora sí se empezaron a comer las plantas del campo. ¿Qué característica tienen las plantas del campo en diferencia con las que había en el Edén? ¿Quién plantó el huerto del Edén según la Biblia? ¿Adán? ¿Verdad que no? La Biblia dice, la palabra de Dios enseña que el huerto fue plantado por Dios. Las manitas de Adán no se ensuciaron. No tuvo que agarrar el pico, la pala, el asadón ni el machete, no necesitaba. Todo lo sembró Dios, solo tenían que estirar su manita. Pero cuando pecaron les dijo el Señor, ahora sí, hijitos, van a tener que buscar su comidita, se van a poner a sembrar y ahora sí pueden comer esas plantas del campo que van a sembrar ahorita. ¡Ojo! Dijo Dios, plantas del campo. Jamás dijo plantas del mar. ¿Qué son las plantas del mar? ¿Alguien saben cuáles son las plantas del mar? Hay una que se vende como pan caliente, como suplemento, llamada alga espirulina. ¿Han escuchado hablar de ella? Es una planta que nace en el mar, es una alga, es vegetal. Pero Dios no permitió que comiéramos ese tipo de alimento. Por eso señala plantas del campo. ¿Y por qué plantas del campo? Porque son las que vas a sembrar. No vas a ir a sembrar al mar, vas a sembrar en el campo. Por eso la alga espirulina tiene mucha vitamina, tiene hierro, tiene nutrientes, pero cuando tú la consumes, se pasa derecho. Tu cuerpo no absorbe ni la vitamina del complejo B que tiene, ni el hierro, ni los otros nutrientes, porque tu intestino no lo hizo Dios para comer planta del mar, lo hizo Dios para comer planta del campo. Por eso cuando comes espinacas,
el hierro, las vitaminas y los minerales se absorben bien porque es una planta del campo. Es importante saberlo para que entendamos cuál es la dieta y el estilo saludable que Dios dejó. Versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y termina el versículo 19: el sudor de tu frente comerás el pan. El pan representa la cocción del alimento que ya se permitió después de la caída del pecado. Ya había leña, ya había árboles muertos, ya podías cocinar el pan, como lo vamos a hacer en el próximo intercongreso. Ya me dijeron por ahí que se va a cocinar pan, así que están invitados al intercongreso de la próxima semana. Ahora, nosotros como cultura en México, nuestro pan es la tortilla y prácticamente es el mismo proceso, la cocción de un cereal, en un caso el trigo y en este caso el maíz. La tortilla representa el pan que Dios permitió que se empezara a comer después del pecado. Bien, ¿por qué hizo esto Dios? Tenemos que saber el por qué. Porque cuando estabas en el Edén, donde no había muerte, donde no había desgaste de tu cuerpo, no había enfermedad, donde solo tenías que estirar la manita y comer, no necesitabas músculos tan fuertes, no necesitabas huesos tan fuertes, no necesitabas tantas vitaminas y minerales en tu cuerpo, porque solamente el trabajo de Adán y Eva eran cuidar ese huerto y estar en comunión con Dios. Pero cuando el pecado entra, cuando tú ya vas a cultivar tus alimentos, necesitas huesos fuertes, necesitas calcio. ¿Y cuál es la principal fuente de calcio de todos los alimentos? Aquellas plantas del campo que no se comían en el Edén: la papa, la espinaca, el brócoli, los frijoles son fuentes de calcio muy importantes. Pero ¿cómo te comías el frijol si no había fuego en el Edén? No lo comías. Y por otro lado, la sangre necesitaba mucho hierro para poder desarrollar fuerza en el trabajo del campo. Por eso las plantas que tienen mayor cantidad de hierro son las que se siembran como hortalizas. Tu cuerpo necesitaba también más proteínas para formar músculo, porque ibas a agarrar el asadón. Por eso las legumbres comenzaron a comerse a partir de que el hombre es expulsado del Edén. Por eso ahora podemos cocer los frijoles, los garbanzos. A ver, intenten comérselos crudos, que no sean tiernos, no se puede. Se rompen los dientes porque son muy duros. Por eso el Señor permitió y abrió un poquito el menú de alimentación, porque sabía que el hombre necesitaba nutrientes especiales para su cuerpo. Bien, eso fue la orden de Dios. Dios puso la plataforma para un estilo de vida saludable en la forma de que tenías que comer lo que Él te dijo, tenías que hacer actividad física para sembrar tus alimentos y sudar, porque también fue una orden sudar. Casi no le prestamos atención a eso, pero fue una orden sudar. Por eso dice, con el sudor de tu frente. Otras versiones dicen con el sudor de tu rostro. ¿Qué representa el sudor? El sudor representa el trabajo físico y la cantidad de desechos que el cuerpo tiene que sacar. Anoche aprendimos que ese proceso se llama metabolismo, la nutrición y la expulsión de desechos. Por eso esta enfermedad que se llama síndrome metabólico afecta la nutrición y afecta la expulsión de desechos también. Bueno, el metabolismo sano Dios se lo dio a la humanidad. Trabajo del campo, comida vegetal, y si alguno de ustedes ha vivido en el campo, se va a acordar que cuando tú trabajas en el campo, ¿te quedan fuerzas para desvelarte en las noches? ¿Verdad que no? La vida en el campo es dura. Si no le echas ganas, te gana el monte y se monta toda su cosecha y ya no tienes. Por esa razón, el descanso Dios lo dio desde la creación
Le dijo al hombre, 6 días vas a trabajar y pueda reponer todo eso que está gastando. Más adelantito vamos a hablar más acerca de estos conceptos, pero quiero que entendamos que el estilo de vida Dios lo puso, el estilo de vida saludable. Pero ¿qué pasó después? Después sucedió que los hijos de Dios se mantuvieron viviendo en el campo. Ustedes pueden ver que Adán y Eva tuvieron sus bebecitos, tuvieron sus niños, nacieron Caín y Abel, se dedicaron ¿a qué? Al campo. Cuidar ovejas uno y sembrar alimentos el otro. Estaban obedeciendo. Pero sucedió que hubo enemistad entre Caín y Abel. Todos saben la historia. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. Caín se enojó, le dio un arranque de celos, y vamos a saber también que la salud emocional te puede llevar a la perdición si no tienes salud emocional. Caín no tenía salud emocional, guardó rencor, no perdonó, tenía orgullo, tenía odio, y eso lo llevó a asesinar a su hermano. ¿Quién le enseñó a Caín a asesinar? Yo les pregunto. Si no había muerte todavía, aunque ya estaban viviendo fuera del Edén, no había muerto nadie. ¿Quién le dijo cómo se mataba a una persona? Dios hizo una mente y un cuerpo maravilloso en cada uno de nosotros. Pero dependiendo a quién estés tú siguiendo, es el comportamiento que vas a tener. Por eso se ha predicado mucho que nuestro carácter refleja lo que estamos contemplando. Si contemplas a Cristo, tienes un carácter como el de Cristo. Si contemplas las cosas del enemigo, vas a tener un carácter como el del enemigo. ¿Y qué pasó? Aquí en el Génesis, en el capítulo 4, versículo 14, ya después de que mató Caín a Abel, dice: he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y al final dice: puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallare no lo matara. Versículo 16: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer, ella concibió y dio a luz a un Enoc, y edificó una ciudad, y a esa ciudad la llamó Enoc. Dios había dado instrucción de vivir en el campo, cultivando la tierra y criando los animales. Caín no solo mató a su hermano, fundó la primera ciudad. Y desde ahí vino todo el proceso de los imperios, de ahí vino todo el proceso de la industrialización, la vida globalizada, las grandes castas de gobernantes. Sabemos lo que sucedió. Entonces los hijos de Dios sí se mantuvieron en el campo. Nació Set. ¿Y en qué ciudad vivió Set? No vivió en ninguna ciudad. Set se quedó con Adán y Eva a cultivar la tierra. Pasaron generaciones. La maldad de los hombres aumentó. ¿Sí? Vino el diluvio. El Señor sacó un remanente de esa humanidad, lo salvó en el arca, y otra vez volvimos a cometer el mismo error. Ya estábamos Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, todos bonitos, todos cristianos, todos buena onda, pero pues uno también por ahí se extravió en el camino. Y entonces vino toda la descendencia de Cam, y vamos a llegar hasta Génesis 10. Los hijos de Cam, Cus, 10:6, estoy leyendo de Génesis. Los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javilá, Sapta, Rama, Sapteca. Los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra.
Él fue un poderoso cazador en contra del Señor. La mayoría de las versiones dicen en la Biblia delante del Señor, pero la traducción original en el arameo y en el hebreo antiguo es la palabra grande, poderoso cazador en contra del Señor. ¿Por qué en contra? Dice a continuación en el 10, y el comienzo de su reino fue Babel, que después se convirtió en Babilonia, Erec, Acab, Calne en la tierra de Sinar, y de aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Cala, Resén entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Nimrod es conocido en la literatura como Gilgamesh. La arqueología le llama Gilgamesh, que es su nombre babilonio, que en aquellos tiempos todavía no existía Babilonia, sino el lenguaje que hablaban esas personas después de la Torre de Babel fue el sumerio, que por ahí se habla mucho también de esa cultura, ahí en Mesopotamia. ¿A qué quiero llegar con esto? Los hijos de Dios vivieron en el campo, alimentándose como Dios les dijo. Los hijos de los hombres fundaron ciudades y posteriormente los imperios. Cuando aquí dice que Nimrod tuvo todas estas ciudades, significa que él era el gobernante de esas ciudades. Él fue el primer rey, él fue el primer monarca. Y aquí es donde viene el problema, porque Dios nunca quiso que la sociedad utilizara la monarquía o los imperios para gobernar. Por eso al pueblo de Israel Dios no quería que tuvieran un rey, hasta que el pueblo se puso rebelde como siempre y pidieron un rey. ¿Cuál fue el primer rey del pueblo de Israel? Saúl. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel con su primer rey? Se fue a lo mismo que el mundo. ¿Por qué? Porque si tú pones a alguien por encima de otro, naturalmente van a hacer orgullo en su corazón porque se siente por encima del otro, hermanos. Por eso Dios, en su forma de gobernar, que se le llama gobierno monoteísta, Dios era el único que estaba por encima y todos los demás éramos iguales. No importa el color de tu piel, ni tu lengua, ni si tienes dinero o no tienes dinero. Para el Señor todos son iguales. El problema que en los hombres es diferente. Fundaron imperios y ahí comenzó a nacer el hedonismo. ¿Han escuchado hablar del hedonismo? ¿Qué es el hedonismo? Es fácil entender. Hedonismo se refiere a aquella conducta donde el humano solamente busca satisfacer el placer. Hedonismo significa que cuando voy a comer, como para sentir rico el sabor, para sentir rica la pancita que ya se llenó, pero no como por nutrición. Eso significa hedonismo, comer por placer, no por nutrición. ¿Qué sería comer por nutrición? Oye, ya entendí que debo de comer mucha fruta porque tiene vitamina. Aunque mi boca me pida la pizza del Domino's. Eso sería hedonismo. Pero ya razoné y ya entendí que debo comer fruta. Ahí ya no estoy siendo hedonista. ¿Qué otra cosa es hedonismo? Cuando tú tienes tu matrimonio, tu esposa, tu familia, y comienzas a tener convivencia sexual con el objetivo de tener hijos, ahí lo estás haciendo de una manera correcta. Cuando lo estás haciendo por perversión, por placer, solamente para darle placer a tu cuerpo, estás cayendo en hedonismo. ¿Y qué pasó con estos antiguos pobladores? Empezaron a casarse con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegamos a Salomón y ya no me acuerdo cuántas mujeres tenía él. Dios en su plan solamente estaba una esposa para todos aquellos varones. El hedonismo es el veneno que en nuestra sociedad también está. Dormimos por placer, comemos por placer, compramos por placer, vamos a la iglesia por placer, vamos al campamento por placer.
Por eso cuando nos agarran las cosas que no nos dan placer, nos enojamos. Es que fui al Congreso y en lugar de darme, en lugar de darme mole, todos comemos mole, me dieron hierbamoras. Hubo un congreso donde se dio avena, se taparon los baños y los lavabos de ese lugar porque todos tiraron la avena, porque estamos acostumbrados a comer por placer, no a comer por nutrición, ¿sí? Tenemos que ir cambiando esa conducta con la ayuda de Dios. Por eso cuando alguien hace otras actividades que son más serias y las hace por placer, es un peligro muy fuerte. Quien se sube al púlpito a predicar, no para honra y gloria de Dios, sino por placer, para que me vean, para que sepan que yo sé mucho, para que me vean que me veo bonito en la tele, eso es placer, mi hermano. Si tú pasas a cantar para honra y gloria de Dios, está excelente, pero si tú pasas a cantar por placer, estás cayendo en hedonismo y rápido nace el orgullo y después si no te ponen en primer lugar ya no cantas, te enojas. Me pasó también en un congreso un hermano que lo pusieron en segundo lugar y ya no cantó. Ya no cantó. Tenemos que quitarnos esa costumbre que viene desde los tiempos de Nimrod, pero seguimos porque el tiempo me va ganando, hermanos. Ese mismo sistema que inició Caín, que inició Nimrod en los tiempos antiguos, es el mismo sistema que ha quedado hasta la actualidad. La globalización nos ha hecho mucho daño y ahorita les voy a aclarar a qué se refiere globalización. La globalización en el estilo de vida occidental alcanzó a todos los pueblos. ¿A qué me refiero con estilo de vida occidental? ¿A qué me estoy refiriendo con globalización? Ejemplo. ¿A alguien se le ocurrió? Yo no sé en dónde, ni cuándo, ni quién, pero a alguien se le ocurrió que tú vales de acuerdo a lo que tienes. Es una fea costumbre y una mala costumbre que en todo el mundo se da. El que tiene dinero lo tratan bien, el que no tiene dinero lo tratan mal. Es una conducta que ya se globalizó. ¿Qué otra cosa se ha globalizado? Alguien dijo que el que tiene un coche vive mejor que el que no tiene coche. Y ahí está toda la gente matándose 20, 30 años, mal comiendo, mal durmiendo, mal viviendo, para juntar para el carro y te endeudaste 8 o 10 años al crédito de la agencia y ya sacrificaste tu salud para pagar eso porque a alguien se le ocurrió decir que era mejor el que tiene carro. A alguien se le ocurrió decir que si tu ropa no es de marca no vale. Y ahí estamos sacrificando nuestros ahorros para comprar algo que tenga una marquita y sentir que valgo. Esa globalización estuvo mal, pero hay una globalización peor. El sistema de gobierno se globalizó, es decir, en todo el mundo los sistemas de gobierno son exactamente igual que el gobierno que inventó Nimrod. ¿A qué me refiero con esto? Al ratito les voy a explicar un poquito más, pero así de sencillo. ¿Cómo construyó sus ciudades Nimrod? ¿A poco él agarró el pico y la pala y se puso a palear y a hacer mezcla y a colar? ¿Verdad que no? ¿Tenía empleados? ¿Creen ustedes que tenía empleados Nimrod? No, hermanitos, en esos tiempos no existían los empleados, eran esclavos. Con el sudor, la salud, el látigo, se construyeron esos grandes imperios. ¿Saben que los imperios en la actualidad se construyen también a costa de la salud de los esclavos modernos? Solo que a los esclavos modernos se les llama empleados, ya no se les llama esclavos, pero es lo mismo. Porque creen que los grandes imperios en la actualidad ya no son los gobernantes de los países. La nobleza de la actualidad ahora se le llama empresarios.
y logran hacer sus imperios a costa de destruir los recursos humanos, naturales y sociales. El ejemplo está aquí en Periférico, el más clarito de todos. Coca-Cola FEMSA robándose la mitad del agua de la ciudad de San Cristóbal, por eso tenemos carencia de agua. A ellos no les cobran ni un peso por todas las cantidades de agua que sacan. Les voy a dar un dato: se necesitan 60 litros de agua limpia para producir un litro de Coca-Cola. 60 litros de agua limpia le roban a la ciudad para fabricar un litro de Coca-Cola, para que tú te la tomes y eches a perder tus riñones. A ellos no les importa el riñón de la sociedad, a ellos no les importa el agua de la ciudad, a ellos no les importa si tú tienes o no tienes en tu casa. Lo que les importa es hacer crecer el imperio. Lo mismo sucedía con Nimrod, es el mismo sistema en la actualidad. Estados Unidos, ¿cómo se hizo rico Estados Unidos? Invadiendo países, haciendo guerras, saqueando y robando petróleo. ¿Cómo se hizo rico España hace 500 años? Invadiendo México y otros lugares aquí en el continente latinoamericano, robándose el oro, robándose los bienes, porque esa gente no trabajaba. Pero ¿cómo le hacía para vivir rico? ¿Cómo le haces para vivir con riqueza sin trabajar? ¿Cómo le haces en esta vida? Hay que decirlo, robando, explotando a la gente. Eso viene desde la antigüedad. ¿Y qué tiene que ver eso con la salud? Ahí les va. El estilo de vida que nos ha dejado estas prácticas imperiales desde la antigüedad, cobraron sus víctimas en la antigüedad y ahora están cobrando sus víctimas. Y vamos a usar un ejemplo rápidamente. La gota. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de la gota? Es una enfermedad bien dolorosa, bien dolorosa, no se la deseo a nadie. La gota es una enfermedad que se produce por un alto nivel de ácido úrico en la sangre. Cuando tenemos en exceso el ácido úrico, comienza a endurecerse, se forman cristales, así como el polvito de la sal, que son cristales, así el ácido úrico se hace polvito y se acumula. En un principio le gusta mucho el dedo gordo del pie, yo no sé por qué, pero siempre la gota casi siempre comienza ahí. A veces esta misma inflamación o esta bolita tú la puedes ver en el codo, la puedes ver en el hombro, la puedes ver en la rodilla, porque también se está acumulando ahí el ácido úrico. El ácido úrico se elimina por la orina, pero cuando hay demasiado puede acumularse en las articulaciones, como lo vemos aquí en forma de cristales. Se conoce que los ataques agudos de gota son muy dolorosos, afectando sobre todo el dedo gordo del pie y especialmente por la noche. Ahora sí vamos a hablar de Enrique VIII. Él vivió de 1491, un año antes de que se descubriera el continente americano. Ahí nació y murió en 1557, unas décadas después de que se descubre en 1521 la gran ciudad de Tenochtitlán aquí en México. En esos años le tocó vivir a Enrique VIII y él fue muy famoso porque dentro de los grandes personajes históricos como Carlomagno o Enrique VIII, ellos sufrieron de gota, ellos tenían gota. Y Enrique VIII era el rey de Inglaterra, era súper poderoso, muchísimo dinero, muchísima riqueza, muchísima carne, muchísima cerveza y muchísimo vino también. Lo mismo que los egipcios, ¿se acuerdan? Pues a él le dio gota. Y en sus retratos siempre lo pintan con sobrepeso y con obesidad porque él padecía síndrome metabólico porque vivía como egipcio. Debido a su alta ingesta de alimentos poco saludables, nos dice el libro de Historia de la Medicina, estos alimentos, sobre todo las carnes rojas, lo llevaron a padecer el intenso dolor que produce la gota. ¿De dónde proviene mayormente este problema? Carnes rojas y bebidas como el vino, la cerveza y todo lo que contiene alcohol.
Esto yo lo he visto aquí en San Cristóbal, déjenme decirles, en pacientes. Hay muchos pacientes que sufren gota y tiene que ver con lo que estamos comiendo. Este es un ejemplo de cómo el estilo de vida imperial y monárquico, el vivir para complacer mis gustos, el vivir explotando a la gente para complacer mis gustos, me lleva a padecer estas enfermedades. Ahora, uno puede decir, es enfermedad de los ricos. Yo soy bien pobre, yo soy humilde, no me voy a enfermar de eso. Desafortunadamente, estamos viviendo en un tiempo donde somos pobres queriendo vivir como ricos. Y ahí está el problema. Nos vendieron algo que se llama sueño americano. ¿Cuántos han escuchado esa frase? No, es que si tú fueras a Estados Unidos, allá todo es bonito, allá hay mucho dinero, mucho trabajo, mucha comida, y les venden el sueño a nuestros pobres familiares, amigos, conocidos, y se van. Claro que hay mucho trabajo, claro que hay mucho dinero, claro que hay mucha comida, pero pura de la mala. Quien tiene familiares en Estados Unidos sabe que es bien difícil conseguir tortillas allá. Cuando la tortilla es la base de nuestra alimentación, allá no lo vas a conseguir de la misma manera que aquí. Y el problema no fue ese, porque muchos dijéramos, yo no voy a ir a Estados Unidos, no me importa que se muera la gente allá de diabetes o lo que tenga. Pero queremos comer lo que comen los gringos, comerlo aquí en México. Y la globalización ayudó, por eso los Burger King de allá se encuentran en San Cristóbal, los Domino's Pizza de allá se encuentran en San Cristóbal, y si me pongo a darles toda la lista de restaurantes de comida rápida que hay allá, son los mismos que hay aquí. Queremos viajar como viaja el gringo no camina ni anda en burro. El gringo trae moto y trae coche. ¿Qué pasó con la sociedad? Ya no cabemos en San Cristóbal con tanto coche y con tanta moto, ustedes lo han visto. Queremos traer el celular que traen los gringos. No importa que me endrogue 40 años en Coppel para sacar mi iPhone 20. Para estar toda la noche con la luz azul, dañando el hipotálamo y la melatonina, que causan enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer. Lo mismo que el síndrome metabólico. Vamos a hablar de ello el sábado, porque uno diría, ¿qué tiene que ver la luz del celular para darme esas enfermedades? Lo vamos a aprender el sábado. Van a ver el daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Al final, el estilo de vida monárquico y antiguo es el mismo estilo de vida que se tiene en la modernidad. ¿Por qué les decía yo lo del sueño americano? Porque en las ciencias de la salud, sobre todo en medicina social, se reconoce al estilo de vida americano, se le llama estilo de vida occidental. Cuando alguien diga estilo de vida occidental, acuérdense que es vivir robando y explotando a la gente y vivir para complacer el placer. Parece que describía a los políticos, pero no solo los políticos viven así, muchos estamos viviendo así. Les voy a poner unos ejemplos. La esclavitud imperial y monárquica, por ejemplo, la esclavitud que utilizó Egipto para construir sus pirámides, utilizó la fuerza de trabajo de esos esclavos para prosperar. Al final los egipcios ya no sembraban la tierra. ¿Quién la sembraba? Los esclavos. Al final los egipcios ya no construían sus edificios y sus pirámides. ¿Quién los construía? Los esclavos. Al final ellos ya no eran los primeros que mandaban a morir en el ejército. ¿Quiénes eran? Los esclavos. Y la servidumbre doméstica ya no lo hacía el ama de casa. ¿Quién hacía esos trabajos? Los esclavos. ¿Qué hacían entonces los egipcios? Si todo lo hacen los esclavos, ¿qué hacían?
Ya no hablo nada más de faraones y gobernantes, hablo ya de la sociedad en general. Todos tenían sus esclavitos, pues a acostarse de lo lindo y a comer y a engordar bonito. Eso es lo que hicieron los egipcios. Por eso cuando Dios dijo, si me obedeces y guardas mis leyes que puse en el principio, no te vas a enfermar como esa gente, porque esa gente no me obedece. Mira cómo maltrata, mira cómo discrimina, mira cómo esclaviza, mira cómo come, cómo duerme, mira lo que bebe. No hagas eso, hijito, porque te vas a enfermar igual que ellos. Eso es lo que quiere decir Éxodo 15:26. A esos esclavos, ¿saben con qué se les pagaba? Con alimento y techo. Ellos no recibían salario. ¿Y cuál era la comida de esos esclavitos? La más sencillita de todas. Los esclavos en Egipto no estaban enfermos. Por eso el pueblo de Israel salió sano. El pueblo de Israel se enfermó en el desierto cuando pidió carne para comer. Ahí comenzó a enfermarse. Mientras ellos comían maná, pan del cielo, pan de ángeles, ellos estaban saludables. Y sabemos que el maná representa la alimentación saludable, la reforma pro salud en el mensaje adventista. Bien, continuamos para que no nos gane el tiempo. La esclavitud moderna utiliza la fuerza de trabajo de los empleados para prosperar. Antes se les llamaba esclavos, ahora se les llama empleados. ¿Quién trabaja en los cultivos? ¿El rico? ¿Han visto al rico que vaya a chapear? ¿Quién va? El campesino. En estas grandes ciudades, aunque San Cristóbal es una ciudad pequeñita, ¿quiénes de los que vivimos acá estamos cultivando en el campo? No somos ricos, pero ¿quién está cultivando en el campo? Los campesinos. Nosotros no. En la construcción, los albañiles o los que se dedican a este trabajo están más sanos porque están haciendo ese gasto físico, ese trabajo físico, que muchos de nosotros, que aunque comamos un poquito mejor, no estamos haciendo ese gasto físico, nos estamos enfermando. En el ejército, los mismos empleados. En la servidumbre doméstica actual, los mismos empleados. Lo único que ha cambiado de la antigüedad a la modernidad es que antes se les llamaba esclavos y ahora se les llama empleados. Pero ahora ya no se les paga con alimento y techo. ¿Con qué se le paga a los empleados? Con dinero. ¿Y para qué utilizan el dinero? Para lo mismo. Prácticamente somos los mismos esclavos de toda la vida. Y nos han vendido aquí de que no, mira el capitalismo, que la cultura del esfuerzo y que si le echas ganas vas a ser... No, mi amigo, mi hermano. Es muy difícil. Solamente una bendición de Dios puede hacer que vivas de esa manera. Pero la mayoría de las personas, para poder construir algo en riqueza, tuvieron que aplastar los derechos de otros. ¿Alguien me puede decir ahorita? No es cierto. Nadie de nosotros es esclavo. A ver, ¿no eres esclavo? No. El que no es esclavo puede tomarse unas vacaciones el día que quiera, a la hora que quiera. ¿Quién puede hacerlo? El que no es esclavo no necesita que le ordenen de qué hora a qué hora ir a trabajar, cuánto ganar, cuánto comprar, cuánto vender. Es difícil, pero la mayoría estamos siendo esclavos. No, yo no soy esclavo, yo no trabajo para nadie, yo soy mi jefe. Ah, eres tu jefe. Tómate unas vacaciones. No, pues si no trabajo no como. ¿De quién eres esclavo? De ti mismo. Pero al final esclavo. ¿Sí? ¿Saben en dónde no hay esclavitud, mis hermanos? En el campo. La gente que vive en el campo
trabaja lo que quiere y lo que necesita. Y nosotros los juzgamos. No, es que no tiene carro, no tiene pantalla como la mía, no tiene celular como el mío, por eso en el campo todos son pobres. Creemos que eso es pobreza, hermanos. Eso es riqueza. Lo que nosotros le llamamos riqueza de bienes materiales no sirve para nada. Te vas a morir, no te va a servir para nada. Pero en el campo la riqueza que encuentras es la salud, es la paz, la tranquilidad, la comunión con Dios. Por eso Dios desde el principio dijo que viviéramos en el campo y que trabajáramos en el campo. Mis hermanos, el sistema imperial es el mismo. La única diferencia que ahora los esclavos, o sea los empleados, comemos lo mismo que los ricos. El rico come Domino's Pizza y hamburguesas, el esclavo también. El rico se la pasa sentado 10 horas en la televisión, el esclavo en el celular. A lo mejor no tiene pantallota, pero tiene un celular y se puede pasar 10 horas en el celular. Si no, pregúntenle a las nuevas generaciones que ya no pueden vivir sin celular. Le dije una vez a una paciente de 21 años, necesitas apagar tu celular a las 6 de la tarde porque a partir de ahí ya te empieza a hacer daño en la melatonina. Y sorprendida me responde, ¿y qué voy a hacer de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche que me vengo a dormir? Imagínense hasta dónde hemos llegado. ¿Por qué se duerme a las 11? Por el celular. Que se ponga a leer un libro a las 6 de la tarde, a las 8 ya tiene sueño. Que se ponga a hacer ejercicio a las 6 de la tarde, a las 8 va a pedir cama. Ese estilo de vida tenemos que ir cambiando, mis hermanos. Al final, esta pirámide se utiliza en las ciencias sociales para entender los problemas de desigualdad social. Y aquí podemos ver en esta pirámide de manera muy fácil. ¿Quiénes están hasta abajo? Los empleados, campesinos. ¿Quiénes hacen que coman las ciudades grandes como la Ciudad de México? Los campesinos. Si no hay fuerza de labor de los campesinos, se muere de hambre la sociedad, mi hermano. Pero ¿por qué discriminamos entonces al campesino si es tan vital para la sociedad? Están hasta acá abajo los empleados y los campesinos. Después están lo que antes se le llamaban nobles, que ahora son empresarios. Aquí están los empresarios. ¿Saben quién? Híjole, y no quiero meterme en problemas, pero hay que decir la verdad. ¿Quién utiliza este sistema? ¿Quiénes son los que más utilizan este sistema? De aprovecharse de los que están abajo para que haya un poquito en medio, para que los de arriba disfruten. ¿Han escuchado hablar de las empresas multinivel? Piramidales, Herbalife, OmniLife, For Life, las otras que venden perfumes, no me sé los nombres de todos, pero todos ellos tienen un sistema. Te dicen, mira, te vendo mi producto, pero si quieres que te salga más barato, júntate otros 10. Se los vendes a ellos, te hago un descuento. Y si esos 10 juntan otros 10, tú empiezas a ganar más. Y si esos 10 juntan otros 10 y otros 10, tú de pronto vas a dejar de trabajar, te van a regalar un carro, un viaje, vas a tener casas, vas a vivir a costa de lo que hacen los de abajo. Por eso se llaman empresas piramidales o multinivel, porque los de arriba no hacen nada. Todo lo hacen los que están abajo. Esta es la sociedad que tenemos. La policía, el ejército, los políticos están aquí a la mitad. Los que usan la religión para hacer negocio, aquí están también. Los hay por donde quiera, mis hermanos. En cualquier religión que tú me digas va a haber dirigentes fieles y va a haber dirigentes que no son fieles, que están ahí por el dinero, en cualquier lado. Ahora, lo que les decía, los nobles son los que están arriba, ahora les llamamos empresarios. Los que están acá abajo son los empleados, antes se le llamaban esclavos. Para los de arriba, la vida de los empleados no vale nada, Métanse bien eso en la cabeza, porque somos esclavos. Al que está arriba no le interesa tu vida. ¿A qué me refiero? La consideran desechable. Si tú te enfermas y faltas 3 días, te corren y
y al día siguiente ya tienen otro. No importa si te mueres de la enfermedad, ya te sustituyeron rápidamente. A ellos no les importa si te duele la cabeza, tienes que ir a trabajar, porque si no vas te descuentan. A ellos no les interesa si tienes un enfermo en casa que tienes que cuidar porque está a punto de morirse. No, necesitas trabajar. Y si no te gusta, mira, tengo una fila de 100 que quieren tu trabajo. Por eso nos obsequian los alimentos de la peor calidad, que nos llevan a enfermar. Ejemplo, los empleados que reciben los famosos, ¿cómo se llaman esos boletitos que cambias en el Chedraui en lugar de dinero? Vales. Los vales famosos, dime, ¿los puedes usar en Merposur para comprar frijol y verdura? No, te están obligando a irle a comprar ¿a quién? A las grandes cadenas nacionales de alimentos industriales que venden puro veneno. ¿Qué vende Chedraui? Veneno. ¿Qué vende Walmart? Veneno en forma de alimentos. ¿Sí? Las famosas despensas. Yo acababa de llegar a vivir aquí a San Cristóbal hace unos 5 o 6 años. Cuando me enteré de las famosas despensas de a 100 pesos, unas cajitas blancas que no tienen ni logotipo, ni partido, ni nada. Y a mí se me hizo curioso, ¿qué trae la cajita blanca? Y al revisar la famosa despensa, de donde yo vengo, las despensas son frijol, arroz, sopa, sal, aceite, lentejas, soya. Esas son las despensas de donde yo vengo. ¿Qué tenían esas cajitas? Sabritas, galletas, refresco, carne de caballo. ¿Qué otra cosa tenía? Dulces, chatarra. Eso traían las despensas. Y eso es lo que estamos comiendo. Pero ¿saben una cosa? Llegamos a un punto donde como sociedad nos encanta la comida mala. Ya no es necesario que te obliguen con los vales de despensa ni con las despensas de 100. Ahí va el hijito de Dios a comprar su coca, ahí va el hijito de Dios a comprar su sabrita. Solito, ya nadie lo obliga. Así de esclavos somos de esas empresas, mis hermanos. Tan esclavizados ya estamos aquí. Te pasan en la televisión el anuncio de la coca que destapan. Y ya tu cerebro empieza a salivar, tu garganta, ya se te antoja. Son estrategias de mercado que apuntan a lo psicológico para manipular a la gente. Por eso te ponen esas imágenes. Y los esclavitos nos encanta que nos manipulen. Ahí vamos a comprar la coca. Hermanos, no les importa a los nobles, a los empresarios, si hay enfermedad o cansancio, no les importa. Los obligan a cumplir sus tareas. No les importa. El valor de una vida se ha perdido en estos tiempos. La gente muere a nuestro alrededor y ya no sentimos ningún pesar. Nuestros propios seres queridos mueren y decimos, se murió porque él tiene la culpa. Tomaba bastante refresco. Y otra vez, volvemos a lo mismo. Antes, la única diferencia del estilo de vida antiguo y el moderno es la siguiente. Antes no había esclavos sedentarios, todos los esclavos hacían actividad física, por eso no se enfermaban. Ahora, los esclavos modernos, por la industrialización, ahora somos sedentarios. La mayoría de los trabajos en la actualidad, quitando 3 trabajos: campesinos, albañiles y deportistas. Esos 3 tipos de trabajo quedan fuera. De ahí todos los demás que ustedes piensen son trabajos sedentarios. Todos. O te la pasas sentado o te la pasas de pie. O te la pasas manejando. O te la pasas vendiendo. O te la pasas cocinando. O te la pasas dando consulta. Pero al final sentado vas a estar. El sedentarismo
es una de estas causas que nos están ocasionando este tipo de enfermedades. Ahora, para terminar, vimos todo el tobogán de la humanidad y cómo la industrialización, los imperios, la sociedad monárquica, los empresarios en la actualidad y la gente que está por encima en el sistema, ya nos dimos cuenta que por eso la sociedad está tan enferma como los egipcios, porque ahora todo el mundo, por sus sistemas políticos, viven como egipcios y nos pasan a traer a todos. Vivimos como egipcios todos. Pero han habido ciertos pueblos, ciertas culturas a través de la historia que siguieron obedeciendo los mandamientos y los estatutos de Dios. Y voy a terminar esta noche con un ejemplo de este tipo de cultura o este tipo de pueblo. Y van a ver cómo la promesa se cumple en toda la humanidad que obedece los estatutos de Dios. Esa promesa de Éxodo 15:26 no es nada más exclusiva de los judíos. Los adventistas se la quisieron robar y adueñársela. No, es que esta promesa nada más es para los adventistas. No, es para todo el mundo. Todo el que quiera obedecer puede aspirar a que Jehová sea su sanador. No importa dónde vivas o a qué iglesia asistas. Si tú obedeces a Dios, Dios puede ser tu sanador. ¿A qué me refiero? Vamos a terminar con esto. La tribu de los Hunza, un ejemplo del estilo de vida saludable. ¿Quiénes son los Hunza? Aquí podemos ver, vamos a ir viendo unas imágenes de la tribu de los Hunza. Tenemos aquí la zona donde viven una persona de los Hunza. Los Hunza fueron investigados por primera vez en 1935 por el doctor Robert McCarrison, que era el médico honorario del rey de Inglaterra en esos tiempos. Él fue el primero en investigar en 1920 la zona que se encuentra donde está el valle del río Hunza en la frontera de la India y Pakistán. Es llamado ese lugar el oasis de la juventud. Así le llamaron. ¿Por qué? Porque los habitantes de la zona en promedio viven entre 110 y 120 años. Casi nunca se enferman y tienen una apariencia, como le decimos nosotros, come años. No se les notan los años. ¿Saben ustedes? Lo más sorprendente de esta pequeña nación, que miren de dónde provienen. Ellos son ismaelitas. Los Hunza son ismaelitas. ¿Se acuerdan de Ismael? ¿Quién fue Ismael en la Biblia? ¿Sí? Ismael fue uno de los hijitos que tuvo el patriarca Abraham con una de sus empleadas, esclavas o como le quieras decir. Ismael tuvo descendencia y le alcanzó todavía un poquito la bendición de Dios, el Dios de Abraham. Porque cuando Dios prometió que la simiente de Abraham iba a ser próspera, no solo se refería a Isaac, también se refería a la otra simiente que tuvo. El detalle con los ismaelitas es que la religión la transformaron un poquito y ellos son los famosos musulmanes, de donde vino la religión del musulmán, donde se habla del Corán. Ya ven que en el Corán se menciona a Cristo y también ese tipo de cosas. Por eso hay mucha similitud entre las dos religiones. Pero estos ismaelitas, una parte de ellos se fueron a vivir en esa zona de India y Pakistán hace muchísimos años, y ahí escondida entre las montañas de esta región, la capacidad de ese lugar es extraordinaria para mantener la juventud y la salud. Los Hunza, ¿cuáles son sus hábitos? Y esto es lo que nos interesa, porque ellos han conservado el estilo de vida y en ellos se está cumpliendo la promesa de Dios todos los días de que ninguna enfermedad de los egipcios le va a dar al que obedezca. Por ejemplo,
Los Hunza se bañan en agua helada, incluso a 15 grados bajo cero. Sabemos que el agua caliente, en algún momento mal utilizada, puede acelerar procesos oxidativos en nuestro cuerpo. Y el agua fría muchas veces es más saludable, pero yo pregunto, ¿quién se baña con agua fría en tiempo de frío aquí en San Cristóbal? Y en San Cristóbal no llegamos a 15 grados bajo cero, llegamos a veces a 1 bajo cero. Y se congela el agüita ahí en el patio, ¿verdad? Le sale hielito. Pues estas personas se bañan con agua fría. Estas personas tienen una vida muy activa, pues se dedican a ser campesinos, pastores de ovejitas y actividades rurales. Ahí donde viven ellos no hay ciudades grandes, son pueblos, son comunidades. Ellos juegan deportes incluso hasta la edad de los 100 años. Tienen equipo amateur veterano de fútbol de 100 años. A ver qué país saca su selección de fútbol de 100 años de edad. Nos van a ganar los Hunza. Practican deportes hasta la edad de 100 años. Las mujeres de 40 parecen adolescentes. Tenemos la foto de una Hunza originaria de 40 años, es esa foto, ¿eh? Ustedes pueden percibir una edad como si tuviera 16, tal vez 15, tal vez 17, más o menos es la carita que se le ve, pero es una mujer de 40 años. A los 65 años están dando a luz todavía las mujeres Hunza. Así que imagínense ver a una señora embarazada de 65 años, porque tienen bastante salud. Y no tienen de a uno, no tienen de a dos, tienen de montones, igual que otras culturas. Los Hunza en verano comen frutas y verduras crudas. Y en invierno, frutas como los albaricoques son parecidos a los duraznos, los ponen a secar junto con las frutas que ahí se dan. Quiero que sepan que los Hunza en la zona donde viven se parecen mucho aquí con nosotros. Se da el durazno, se da la mora, la fresa, la manzana, la ciruela, lo mismo que se da aquí en la zona alta de Chiapas. Pero cuando es temporada de calor lo comen fresco y cuando viene el invierno lo que hacen es picarlo, secarlo al sol y de ahí ellos fueron los que inventaron la famosa fruta deshidratada que ahora nada más la venden en Navidad para el ponche. La fruta deshidratada, mis hermanos, es un alimento muy saludable. Produce nutrientes y fermentos saludables que ayudan a la flora intestinal y que mantienen los nutrientes. Elena de White, en uno de sus libros, menciona que es importante aprender a hacer estos frutos disecados y también las conservas, sin azúcares añadidos. Solita la fruta trae su propio azúcar y nos ayuda nutricionalmente y conserva algo que en medicina se le llama antioxidantes. ¿Cuál es el trabajo más importante de los antioxidantes? Prevenir el envejecimiento prematuro. Por eso ellos están así, porque comen mucho de estas frutas. También comen muchos germinados, hermanos, hay que aprender a hacer germinados. Me dijo un pajarito que en el intercongreso a lo mejor se enseñan a hacer germinados, hay que aprender a hacerlos. Los germinados son una buena fuente de nutrientes, de lo mejor que podemos encontrar como alimento. Y la única fuente de alimentación de origen animal que ellos consumen es la leche y el queso de las ovejas que cultivan. Ya los empezamos a ver feo. Están comiendo queso. ¿Y nosotros? Poquito. ¿Qué otras cosas tienen los Hunza? Es interesante. Los Hunza toman agua de los glaciares de los montes Himalayas. ¿Qué es un glaciar? Esos cerros que todos los días del año tienen hielo en la punta. Han visto, por ejemplo, el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de nuestro país, ahí en el estado de Veracruz, siempre tiene hielo en la punta. Y de ahí todos los días
subirte un poco, que forma los ríos, la cuenca del Papaloapan que está ahí en el estado de Veracruz. Allá donde viven ellos, el hielo también se derrite, escurre en los arroyos y ese es el agua que ellos toman. Ellos no toman coca, aunque la venden, porque la coca ya llegó hasta esos lugares, pero ellos no lo toman. Y por esa razón en el lugar donde vivimos nosotros se toma refresco en lugar de agua y el refresco te produce dos problemas graves. Te produce un montón, pero hay dos que tienen que ver con esto. Uno, el refresco embotellado bloquea la absorción de nutrientes que comas en los alimentos. Si tú te tomas un vaso de coca, aunque te comas un plato de verduras, esos nutrientes no van a entrar a tu cuerpo, van a pasar derecho porque el refresco lo que hace es lavar esos nutrientes y sacarlos por medio de la orina. Ese es el primer grave problema del refresco. Segundo grave problema, la poquita vitamina o nutrientes que ya tiene tu cuerpo, el refresco se encarga de lavarlo y sacarlo. Por eso la gente que toma refresco en lugar de agua, en su piel se nota. Y aquel que aunque no tome refresco, pero no toma agua tampoco, en su piel se nota también. En San Cristóbal no tenemos la costumbre de tomar agua. Es muy importante que empecemos con la ayuda de Dios a cambiar estos hábitos. Tomar agua no por sed, no por placer. Acuérdense que hay que quitarnos ya ese hedonismo. Hay que tomar agua por razonamiento. Llena tus 2 litros en una botella y amárratela o cuélgatela en el cuello, para que no se te olvide. Y le vas dando de a traguitos, de a traguitos. Cuando menos lo esperes, ya son las 5 de la tarde, ya te lo acabaste. Pero si tú dices, solo voy a tomar cuando tenga sed, no vas a tomar en todo el día. Y más si hay frío. Y más si hay pancito, porque lo que vas a tomar es atol y otras cosas, no vas a tomar agua. Los Hunza también vamos a ver sobre el secreto de su longevidad. Los habitantes de Hunza recomiendan mantener, o sea, la gente que vive ahí le está diciendo al mundo cómo vivir para que vivan como ellos, y le dicen al mundo mantener una dieta vegetariana, trabajar y moverse constantemente, el ejercicio físico. Acuérdense que ellos hacen deporte. Entre otros beneficios de este modo de vida figuran la alegría. Los Hunza siempre están de buen humor, igualito que los adventistas, ¿verdad? Siempre estamos de buen humor. Yo ahorita veo algunos que ya están así, ya se alargó mucho el hermano, ya hay hambre. Ellos son alegres y el control de los nervios, no conocen el estrés. Ay, hermanos, ¿a poco no se les antoja vivir en un lugar así, donde se coma tanta fruta y haya tanta salud y no tener estrés? No necesitamos ir a la tribu Hunza, vayamos a vivir al campo y ahí podemos nosotros experimentar eso. Al final, el investigador Dr. R. Bircher destacó las siguientes ventajas del modelo de alimentación de esta asombrosa nación. 1, es vegetariano. 2, tiene una gran cantidad de alimentos crudos. 3, las frutas y las verduras predominan en la dieta. Los productos son completamente naturales y tienen periodos regulares de ayuno. Ellos ayunan un día a la semana por su religión. En la iglesia adventista se ha recomendado, de acuerdo a los principios del espíritu de profecía, que nosotros deberíamos ayunar todos los sábados. ¿Saben cómo plantea el ayuno todos los sábados el espíritu de profecía? Comer frutas. Comer frutas en su estado natural el día sábado. Es una forma de ayuno, algo similar a lo que hacen ellos, y por eso aquí ven a un abuelito, a un padre de 95 años y a su jovencito hijo de 78 años. Ahí están los dos, bien contentos y bien felices. Tenemos a las señoras de la tribu Hunza también contentas porque ellos no andan enojados como nosotros ni estresados. Por eso se ven muy bien. Al final,
El pueblo Hunza conserva una salud perfecta hasta más allá de los 100 años. Ellos todavía mantienen salud. No existe la obesidad en ellos, no existe la diabetes, el cáncer. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué se volvieron a poner de moda en estos últimos años los Hunza? Porque no murió ni uno solo por coronavirus. Ellos resistieron la infección porque tenían buenas defensas, porque comen mucha fruta, no tienen estrés y duermen bien y hacen mucho deporte. 4 cosas que son gratis en este mundo, que Dios los puso como leyes. ¿Saben? No se considera una rareza que el hombre engendre todavía a los 90 años. A los 90 años todavía tienen bebés los varones. Hasta pocos días antes de morir, las personas conservan todas sus facultades físicas y mentales también, no se deterioran de aquí. Personas de más de 70 años recorren hasta 100 kilómetros subiendo y bajando montañas, solo con breves intervalos de descanso en una sola jornada. Aguas, 100 kilómetros, parece increíble, ¿eh? Y al otro día están en su trabajo sin señales de agotamiento. Y nosotros dormimos 8 horas y nos levantamos y todavía queremos dormir más porque tenemos cansancio acumulado. Las mujeres hacen casi tanto ejercicio como los hombres, recorriendo hasta 20 kilómetros diarios, subiendo o bajando empinadas pendientes. En el pastoreo, en la recolección de frutos, ellos hacen mucho ejercicio. Mis hermanos, al final, la promesa es para todos. El pueblo Hunza tal vez no ha conocido el mensaje adventista. El pueblo Hunza tal vez no conoce las doctrinas completas del pueblo de Dios en el tiempo del fin, pero tienen salud. Tienen salud, que la salud física los lleva a tener una salud mental, lo que los hace más fácil que puedan conocer a Cristo en algún momento. Los que nos decimos conocer a Cristo, muchas veces la enfermedad nos bloquea esa relación que debemos de tener con Cristo. Por eso, mis hermanos, en ellos se cumple la promesa de Éxodo 15:26. Si tú me obedeces, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Ellos están obedeciendo en varias cosas: el alimento, el ejercicio, el descanso, la ausencia del estrés y la alegría en sus vidas. Por eso ellos no se están enfermando. Imagínense que nosotros, teniendo el mensaje que Dios ha revelado, lográramos vivir saludables como ellos, mis hermanos. Entonces sí seríamos el pueblo que saldría a dar el último mensaje de advertencia al mundo. Los Hunza no deben de ser el ejemplo para que nosotros los veamos o los sigamos a ellos, no. Solo es un ejemplo de que la promesa se cumple en todo aquel que quiera obedecer, no importa dónde viva ni la religión que tenga. Por eso esta noche, mis hermanos, la reflexión es con la intención de que nos demos cuenta que en estos últimos tiempos lo que va a perseguir al pueblo de Dios, lo más peligroso no es que nos va a corretear el ejército, van a venir los malos y nos van a matar, eso no es lo más peligroso, hermanos. Nosotros andamos creyendo que va a haber, que el nuevo orden mundial está haciendo planes y que nos van a agarrar. Hermanos, el enemigo de Dios se ríe y se carcajea de eso porque ya nos tiene aquí. Y nos tiene aquí con la enfermedad. Nos tiene aquí siendo esclavos del sistema. Nos tiene aquí porque Él domina nuestros apetitos. Él domina nuestra comida, nuestro vestido, nuestra iglesia, nuestra adoración, hermanos. No va a venir de allá afuera el problema. El problema está acá adentro y acá adentro. La única salvaguarda es Cristo Jesús. Por esa razón, mi hermano, esta noche yo te invito a que reflexiones. Y si mañana Dios nos presta vida, vamos a entender
ahora sí cómo se forma la enfermedad adentro del cuerpo y cómo empieza a manifestarse, para que si alguno de nosotros ya estamos teniendo esos síntomas, empecemos a trabajar con nuestros tratamientos. Que el Señor nos siga bendiciendo.